Para detener, para frenar, para cohibir la hemorragia, hay un proceso que el cuerpo lo hace a través de la hemostasia. Después de la ruptura del vaso sanguíneo se va a llegar a la coagulación sanguínea. Pero este proceso de la prevención de la pérdida de sangre se conoce como hemostasia. Y estos mecanismos o pasos para llegar a una hemostasia adecuada serían el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, la formación del coágulo sanguíneo y la proliferación del tejido fibroso en el coágulo sanguíneo. Por lo tanto, tenemos 4 pasos importantes. Cuando hacía provincia, en mi segundo mes, tuve que tener pacientes, bastante, 15 pacientes mínimo. Entonces, después de la ruptura de un vaso sanguíneo, ocurre lo que se llama el espasmo vascular, porque la pared de las arterias medianas o pequeñas tienen fibra muscular, ¿no? Por lo tanto, esto obedece a un reflejo llamado reflejo miógeno, que produce una contracción, por lo tanto, se va a reducir la luz de los vasos importantes y el sangrado va a ser menor. Este mecanismo va a ser reforzado por el estímulo doloroso que va a despertar o activar reflejos neurógenos, en este caso un reflejo nervioso que contribuye al espasmo. Pero también se van a liberar algunos componentes llamados autacoides. Cuando hablamos de autacoides son componentes que se liberan en el mismo lugar y su actuación es en el mismo, a partir de las células o tejido lastimado. Bien, pero también se puede liberar tromboxano A2. Cuando hablamos de tromboxano A2, es un componente propio de las plaquetas. Acá pondré tromboxano A2. Les cuento que el marcador rojo ya no está tan bien. Bien, entonces, de esa manera entonces se va a llevar a cabo la detención de la hemorragia. Por una parte, la reducción del flujo sanguíneo que uno está perdiendo. Y uno se puede desangrar y provocar un shock circulatorio y la muerte, ¿no? Bien. Segundo mecanismo, formación del tapón plaquetario. Para ello debemos comprender que las plaquetas de la médula ósea. En la médula ósea se forman, así como se formaron los eritrocitos, los leucocitos, también las plaquetas a partir de la célula ACP Santa Cruz, ¿no? Bien, pero estas plaquetas van a dar lugar, o digo, las primeras células son los megacariocitos, mega grandes, ¿no? Cariocitos. Estos megacariocitos son células grandes que se originan en la médula ósea, luego se fragmentan y cada pequeño fragmentito se denomina plaqueta, pero más conocido como trombocito o plaqueta. Y acá voy a salir una plaqueta. Como estamos viendo acá tenemos una plaqueta. La mitad del eritrocito, 7.8 del diámetro, ¿se acuerdan, no? Esto es la mitad, 2, 3, 4 micras de diámetro. También tiene forma discoide, pero su concentración es mayor que los leucocitos. Va desde 150.000 hasta 450.000. Entonces va de 150.000 hasta 450.000 por milímetro cúbico, ¿no? O también representado por microlitro. Es indistinto, pero más se emplean por milímetro cúbico cuando ustedes reciben el laboratorio. Acostúmbrense a eso. Bien, pero también las plaquetas en su parte superficial contienen fosfolípidos y también tienen glucoproteínas. Estas glucoproteínas impiden la adherencia a ciertas células endoteliales o a la pared de los vasos sanguíneos. Hay una especie hay una repulsión, ¿no? Se alejan, por eso esto de las glucoproteínas juegan un rol importante en las plaquetas. ¿Y cuánto es su vida media? La vida media de las plaquetas es 10 días. Por lo tanto, si ustedes piden sangre
del banco que está almacenado, que puede estar 15 días, 20 días, 22, 23 días en el banco. Como tienen 10 días, si les traen plaquetas después de un buen tiempo de guardado, ya no tendría plaquetas. Por ello se pide sangre fresca. Para transfusión sanguínea o para poner plaquetas, sangre fresca, ¿no? Sangre fresca, muy bien. 10 días la concentración. Y estas plaquetas en su interior contienen múltiples componentes, tromboxano A2, ¿no? Pero también tienen proteínas contráctiles. Estas proteínas contráctiles son la miosina. ¿Se acuerdan del músculo? La miosina es la misma. Miosina, actina, trombosterina. También contiene calcio, o sea, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi contienen calcio, prostaglandinas. Estas enzimas favorecen la síntesis de prostaglandinas. También hay otros componentes como es el ATP, a partir de las mitocondrias ATP. Trifosfato de adenosina, bifosfato de adenosina. Y también hay factores de crecimiento. Acá tenemos factores de crecimiento, ¿no? Y también hay factores, factor activador de la fibrina. Factor activador de la fibrina. Bien. Entonces, tenemos varios componentes, ¿no? El factor estabilizador de la fibrina. Bien, entonces el tromboxano A2 también, acá lo repito, el tromboxano A2. Bien, y bueno, nos iremos acordando que hay múltiples componentes. Bien, luego, ¿qué más podemos tomar en cuenta acá? Hemos indicado el calcio, todo eso. Entonces, las características físicas y químicas de las plaquetas es que tienen estos componentes que van a tener una activación muy importante en el proceso de la coagulación. Y para llevar a cabo el proceso de la coagulación, la activación de la coagulación, la concentración es muy importante. Tiene que haber esa concentración, de lo contrario no va a haber una buena formación del coágulo. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando se forma el tapón plaquetario? Normalmente las plaquetas habíamos indicado que tienen una forma discoide, que tienen de 3 a 4 micras de diámetro, que se mantienen un tanto alejadas de la pared de los vasos sanguíneos, porque estos también tienen componentes llamados glucocalis, ¿no? El glucocalis está acá. Entonces ya tenemos glucocalis. También puede haber trombomodulina. ¿Qué es la trombomodulina? Trombomodulina. Bien. Entonces decía de que las plaquetas pueden cambiar de forma. Si bien es cierto que se van a alejar de la pared de los vasos sanguíneos, pero cuando existe una ruptura de los vasos sanguíneos, entonces acá se va a infiltrar un componente llamado factor de von Willebrand. Este es el factor de von Willebrand, ¿no? Y por debajo del endotelio se encuentra el colágeno subendotelial. Entonces este es el colágeno subendotelial. Colágeno subendotelial. Bien, por lo tanto, cuando se activa el colágeno subendotelial, o sea, cuando se expone el colágeno subendotelial, hay una proteína que circula en la sangre que es el factor de von Willebrand.
Y eso es el factor de von Willebrand. Entonces acá tenemos el factor de von Willebrand. Von Willebrand. El factor de von Willebrand hablaremos más adelante, si es que no tenemos tiempo. Cuando hay una deficiencia de este factor, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de von Willebrand que afecta a las familias, ¿no? A familias, a muchos miembros de la familia. Bien, entonces, el factor de von Willebrand se va a infiltrar, se va a adherir a la pared dañada, en este caso que sería a los vasos sanguíneos, pero también debemos tomar en cuenta de que acá hay células tisulares. Y estas células tisulares tienen en su superficie componentes importantes, llamando también fosfolípidos. Tanto los fosfolípidos de las células tisulares como de las plaquetas intervienen activamente en el proceso de la coagulación. Y también tenemos lipoproteínas, ¿no? Acá eran glucoproteínas, acá tenemos lipoproteínas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el colágeno supraendotelial que está acá por debajo del epitelio, o digo de las células endoteliales? El colágeno, cuando se expone por una ruptura o un traumatismo de la pared vascular, estas plaquetas cambian de forma, aumentan de volumen, se tornan más pegajosas, proyectan como una especie de pseudópodos y aumentan de tamaño, ¿no? Entonces, estas plaquetas, fíjense, van a deformarse. Y estas plaquetas que se deforman, acá se van a adherir, por lo tanto va a haber una adherencia plaquetaria. Esta sería ¿no? La formación del tapón plaquetario. Una tras otra plaquetas se van adhiriendo, entre tanto también se van contrayendo las plaquetas y van a ir liberando esos componentes, entre ellos el ADP. El ADP, como también el tromboxano A2. Estos componentes liberados a partir de las plaquetas o de los trombocitos van a tener más plaquetas, es decir, va a haber una agregación plaquetaria. Hasta que forma el tapón plaquetario. También se puede liberar pirinógeno que está en el plasma sanguíneo. Entonces, el ADP, el tromboxano A2, favorecen la creación de más plaquetas. Por lo tanto, hay una adherencia y una agregación plaquetaria. En la clínica, el médico lo que hace es, el cardiólogo, cuando ve un paciente cardiópata, le pide aspirina para niños, no la aspirineta, porque a partir de 80 miligramos tiene 100 miligramos. En cambio, la aspirina para adultos tiene 500 miligramos. Sí, y es efectiva para prevenir, tomar uno por día, para prevenir la formación del tapón plaquetario. Porque hay pacientes que pueden tener problemas cardíacos, arritmias, etcétera, forman coágulos, sobre todo una fibrilación auricular en la aurícula izquierda, y ese coágulo sale disparando por el torrente circulatorio y puede llegar al cerebro provocando un accidente vasculocerebral o a otros tejidos, ¿no? Y para evitar eso, para evitar esos accidentes cerebrovasculares, se utiliza aspirina. ¿Para qué? Para evitar esta agregación plaquetaria. Pero en este caso es preciso que haya formación del coágulo, porque está perdiendo sangre el paciente. Y este tapón es bueno, ya cubre, ya evita la pérdida de más sangre. Pero este tapón no es del todo completo, no es estable todavía. Bien, entonces, de esa manera tiene lugar lo que se llama la formación del tapón plaquetario. Gracias a las plaquetas, a un buen nivel de plaquetas, vamos a un buen plaqueta, es decir, la concentración debe ser entre 150.000 y 450.000. Y acá voy a desarrollar un poquito esto, para que se note un poco qué es el factor de von Willebrand, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a lo que se llama el tercer paso, ¿ok? Varios mecanismos para llegar a una coagulación sanguínea. Se denomina la formación del coágulo sanguíneo. Y cuando existe el coágulo sanguíneo, va a haber una cascada de reacciones, es decir,
una cascada de la coagulación y esto se va a activar por 2 vías. ¿Para qué? Para formar un complejo denominado activador de la protrombina. Entonces aquí vamos a formar un activador de la protrombina. Este complejo denominado activador de la protrombina es imprescindible para poder degradar a la trombina, que es el segundo factor, o el factor de coagulación número 2, que vamos a ver enseguida eso. Bien, entonces, para poder comprender un poquito más la actividad de la protrombina, debemos hacer mención sobre lo que es muchas proteínas inactivas que están circulando en la sangre. Y estas se llaman, hay algunas que estimulan la coagulación sanguínea, se denominan procoagulantes. Y estos procoagulantes son los siguientes, son factores de coagulación presentes en la sangre que están circulando en forma inactiva, así como habíamos indicado en otro capítulo respecto al sistema de complemento, pero ahora estamos en la coagulación sanguínea. Por lo tanto, acá tenemos algunos factores de coagulación: el factor 1, el factor 2, el factor 3, el factor 4, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, ¿no? Cada uno de estos factores está en forma inactiva. El factor número 1 es el fibrinógeno que se forma en el hígado. Y ese fibrinógeno tiene un peso natural de 340.000. El fibrinógeno que se forma en el hígado. Y la concentración del fibrinógeno es más o menos entre 100 y 700 miligramos, ¿no? De fibrinógeno. El segundo factor se denomina protrombina, y eso tiene que conocer ustedes cuando quieran hablar de cualquier patología: protrombina. No se olviden que en fisiología se sientan las bases del conocimiento de la medicina, porque para hablar lo patológico se hace en base a lo normal, ¿no? Protrombina. El 3, el tromboplastina tisular o factor tisular. ¿Con qué factor tisular? Factor tisular. También denominado tromboplastina tisular. El factor 4 es el calcio. El calcio, que hemos hablado muchas veces, su concentración normal es 9.4 miligramos, ¿no? Claro que nosotros dijimos 2.2 milimoles, pero más se maneja en miligramos. Pero en forma ionizada, circula en forma ionizada, otras están combinadas con proteínas. Esta forma ionizada es la que activa. Y como hemos visto, ¿no?, en las contracciones musculares, etc., acá también interviene la coagulación sanguínea. El 5 es la proconvertina, os digo proacelerina, su nombre lo dice como proacelerina. Esta sería la proconvertina, la 7. La 8 sería el antihemofílico, hay una enfermedad llamada hemofilia, sería el antihemofílico. El otro antihemofílico B. El 11 sería el antihemofílico C. El 9 se denomina factor Christmas, ¿no? De Navidad, Christmas. Factor 10, Stuart Proer. Factor 11, antihemofílico C, aunque debiera poner ¿no?, completo. Factor 12, factor Ageman. El 13, factor estabilizador de la fibrina. El de acá, fíjense ustedes, factor estabilizador de la fibrina. También tenemos otros como es el ciminógeno de alto peso molecular.
llamado el factor de Fitzgerald. Fitzgerald. El otro sería la precalicreina. Precalicreina. Como verán ustedes, hay muchos componentes, también llamado factor Fletcher. Bien, estos son los más conocidos que están presentes en la circulación sanguínea. Por lo tanto, la sangre no solamente es eritrocitos, plaquetas, trombocitos, sino que también hay muchas otras proteínas. Y todas, casi todas, se forman en el hígado. Las proteínas se forman en el hígado, habíamos indicado albúminas, globulinas, y hay otro tipo de proteínas que también se forman en el hígado. El transportador, por ejemplo, de la del hierro. Bien, entonces acá tenemos todos y la vamos a describir en números romanos, ¿no? O sea, designamos en números romanos cuando se forma inactiva, pero cuando añadimos la letra A significa que está activada. Esos son los factores de coagulación llamados procoagulantes. Y también tenemos otras que pueden inhibir la coagulación, denominada anticoagulantes. Y entre ellas los anticoagulantes más importantes, los anticoagulantes más importantes sería la heparina. La heparina. La heparina, ¿no? Y la otra sería la antitrombina. Antitrombina. Antitrombina 3. Bien, antitrombina 3. Visto de que hay varios factores de coagulación. También tenemos la antitrombina 3, o digo la proteína C. Proteína C, también la proteína S, también está la tromboglobulina, ¿no? Bueno, entonces, el que la sangre coagule o no coagule dependerá de la concentración de factores procoagulantes y de los anticoagulantes, ¿no? Entonces, el equilibrio de estas concentraciones mantiene la sangre con el predominio de los anticoagulantes, la sangre en forma líquida. Pero cuando se coagula se solidifican, ¿sí? Cuando se forma el trombo. Bien, entonces estos componentes están circulando pero de forma inactiva. Y cuando se activan, sobre todo factores que son estos pueden provocar coagulación sanguínea, que en ocasiones es muy importante, como en el caso de una pérdida sanguínea. Entonces, de esta manera, va a ocurrir el tercer paso, que sería la formación del coágulo sanguíneo. Y para la formación del coágulo sanguíneo se inicia una cascada de reacciones, llamada la cascada de la coagulación, que es por dos vías. Una vía llamada extrínseca. Entonces acá tenemos la vía extrínseca. Y la otra es llamada vía intrínseca. Vía intrínseca. Bien, entonces tenemos dos vías, la vía extrínseca y la intrínseca, para iniciar la formación del coágulo sanguíneo. Después de que se ha formado el tapón plaquetario, que ya puso freno a la pérdida de sangre, pero que no es nada sólido, no es estable, entonces se va a formar la protrombina. Este activador de la protrombina, que es un conjunto de factores de coagulación, van a comenzar de la siguiente manera.
La vía extrínseca se va a iniciar cuando hay una ruptura del vaso sanguíneo y de las células adyacentes. Si es en el hígado, todos los hepatocitos se afectarán, ¿no? Si es en el sistema nervioso central, las neuronas son células tisulares. Por lo tanto, las células tisulares contienen fosfolípidos y lipoproteínas. Estos componentes constituyen el factor 3, llamada factor tromboplastina tisular. Por lo tanto, cuando hay una ruptura, un traumatismo de la pared de los vasos sanguíneos y esas células más contribuyen a la liberación del factor 3, entonces comienza la vía extrínseca con el factor 3. Ahí tenemos el factor 3, que es la tromboplastina tisular. Y el factor 3 va a activar, bueno, en presencia del factor 7, que es la proconvertina, van a activar a lo que es el factor 10. El factor 10 es el estudio del PROA. Entonces, el traumatismo de manera rápida, de manera bastante rápida, explosiva, activa al factor 3 por la liberación de estos componentes. Luego el factor 7, luego va a activar al factor 10, que es una proteasa. Entonces esa va a estar activada, ¿no? Bien, luego en presencia del factor 5, que es la proacelerina, más la liberación de los fosfolípidos procedentes de las células tisulares y los fosfolípidos procedentes de las plaquetas, van a intervenir para formar todo este componente activador, el activador, este complejo activador de la protrombina. ¿Y qué van a activar? Al factor 2, que es la protrombina. Ahí tenemos el factor 2. Entonces, este complejo llamado activador de la protrombina va a activar. Esta tiene una actividad enzimática, ¿no? El factor 10 activado. Y esa protrombina, que también se sintetiza en el hígado y tiene una concentración mucho más baja que el fibrinógeno, se dice que es 15 miligramos más o menos, porque a veces se determina la concentración de estos componentes. Entonces se va a degradar, tiene un peso molecular de cerca de 68.700, ¿no? Y cuando se degrada se va a descomponer en lo que se llama la trombina. Se va a degradar en trombina. Este componente es el responsable de que el coágulo cada vez vaya creciendo más, porque a veces cuando se forman coágulos en las venas, va creciendo, se va extendiendo los coágulos a lo largo de las venas, se coagulan en alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque la trombina, por un mecanismo de retroalimentación positiva, va a favorecer el crecimiento del coágulo, que en ocasiones es muy importante cuando uno pierde bastante sangre, ¿no? Para que todo quede bien bloqueado, bien taponado y no escape la sangre fuera de los vasos sanguíneos. De lo contrario, se vacía el volumen sanguíneo y la persona muere, ¿no? Porque el corazón no tiene que bombear, el corazón flaquea. Bien, entonces la trombina va a actuar a nivel del factor 1, que se llama fibrinógeno. Y ese fibrinógeno, cuando se activa, va a formar fibras de fibrina. Bien, entonces voy a repetir acá esto, que la trombina, la protrombina, cuando se activa por esta vía extrínseca, va a liberar la trombina. Acá tenemos la trombina, es decir, la trombina en realidad es el factor 2 activado. Trombina. Y esa trombina va a activar al factor 1. Y el factor 1, que es el fibrinógeno, va a formar fibras de fibrina. Estas fibras de fibrina primero están sueltas, es decir, son monómeros, sueltitas, ¿no? Y se juntan, es decir, se polimerizan. Se juntan, se polimerizan y de esa manera van a formar fibras de fibrina. Pero también comprendamos la otra vía, porque al mismo tiempo también comenzó la otra vía, que es más lenta. Y la otra vía se activa por la coagulación o por un traumatismo de la sangre.
Cuando hay un traumatismo de la sangre, se activa la vía intrínseca, es decir, se va a activar el factor 12. El factor 12 se va a activar, ¿no? Pero no olvidemos que el factor 12 cuando se activa también lo hace por el colágeno subendotelial. Es decir, que el colágeno subendotelial nunca debe exponerse. Para eso tenemos una superficie endotelial. Toda la superficie endotelial es lisa, pero puede haber enfermedades que pueden alterar la lisura, pueden provocar una rugosidad o una irregularidad por traumatismos, por infecciones, por arterioesclerosis. Ustedes saben que la arterioesclerosis es la formación de placas ateromatosas y pierden la regularidad de la lisura de esta superficie endotelial. Bien, entonces, este capítulo es bastante importante porque en la práctica lo van a utilizar para emergencias, para todo. Enfermedades de igual manera, muchas enfermedades tienen relación con lo que es la sangre. Bien, entonces, la vía intrínseca entonces se activa por un traumatismo o por una exposición del colágeno subendotelial. Y luego el factor 12 va a activar al factor 11. Pero debemos hacer mención que en estos dos primeros pasos de la vía intrínseca no interviene el calcio. El calcio interviene solamente en todos los procesos. Acá ingresa el calcio, acá también el calcio. En cada paso interviene el calcio, porque está en forma ionizada, acelera este proceso de coagulación. Bien, pero para acelerar esto acá tenemos factores importantes, el factor 3 de las plaquetas, y también acá tenemos los fosfolípidos que intervienen acá para activarse la 11, y sobre todo estos dos componentes, el ciminógeno de alto peso molecular, o llamado factor de Fletcher, va a intervenir acá. Y el que va a acelerar todo esto es la precalicreina para convertirse en calicreina, es decir, se va a activar el factor 11. Y el factor 11, en presencia del factor 9, también entra ahí los fosfolípidos y el calcio de igual manera, va a convertirse en 8. Entonces el 8 es imprescindible, que es el antihemofílico. Es una cadena de reacciones, es un eslabón. Y si faltara algún componente, no va a haber una buena coagulación. Si faltara ese componente, el 8, que es el factor antihemofílico A, entonces no habría coagulación, una coagulación buena, por lo tanto todos participan en esta coagulación. Bien, entonces de esa manera hemos visto que se va tanto por vía extrínseca, que es muy rápida, que ocurre por el traumatismo de la pared y estas células que van a liberar estos componentes, que es el factor 3, el factor tisular, y la vía intrínseca más lenta es por la exposición del colágeno. El colágeno nunca se debe exponer. Y cuando se expone, se forman coágulos, ¿no? Y eso puede provocar una embolia, puede provocar un infarto renal, un infarto pulmonar, etc. Entonces, cualquier tipo de infarto, para comprender cualquier tipo de infarto, debemos comprender coagulación sanguínea. Bueno, en este caso es la formación del coágulo, ¿no? Pero para poder resolver esta pérdida de sangre, para detener la pérdida sanguínea. Bien, entonces hemos visto las dos vías. Ahora, ¿cómo actúa la trombina con el sobresaltón, que es el fibrinógeno? El fibrinógeno se activa y nos forman fibras de fibrina. Se forman así las fibras de fibrina. Estas son las fibras de fibrina. Pero estas fibras de fibrina son no covalentes, es decir, que ha formado el coágulo, pero es laxo, por lo tanto se puede desprender, no es de todo seguro, y para eso es conveniente que intervenga el factor estabilizador de la fibrina. Y ese factor estabilizador de la fibrina lo que hace es que estas fibras
tengan un entrecruzamiento, es decir, que sean covalentes, ¿no? De esa manera se forma lo que se llama, a partir de las plaquetas, el factor estabilizador, y acá una red, como una malla, que va a contener todo lo que está por acá circulando: eritrocitos, leucocitos, plaquetas, factores de coagulación y otros componentes. Entonces ahí, y este se coagula. Eso es lo que produce, a este paso conocemos como formación del coágulo sanguíneo. Hemos visto que son dos vías: la vía extrínseca y la vía intrínseca, que van a dar lugar a la formación de fibras de fibrina. Estas son las fibras de fibrina. Y las fibras de fibrina tienen funciones importantes. Estas fibras de fibrina van a destruir a la trombina, porque esa trombina es responsable de que ese coágulo pueda crecer, y es conveniente que crezca para que se consolide el coágulo sanguíneo, pero también puede crecer demasiado, por lo tanto hay que ponerle freno a la trombina. ¿Y de qué va? ¿Por qué? Porque se requiere acá que se restaure el flujo sanguíneo, por lo tanto va a actuar la trombina. ¿Y cómo actúa la trombina? La trombina que produce estimulación. La trombina estimula el factor 2, estimulan otros factores, se dice el 8, 9, 10, 11, 12, el 8, el 9, el 10, el 11, el 2, todos esos factores son estimulados por la trombina, y también el factor 5. Entonces la trombina es como una sustancia enzimática que por retroalimentación positiva activa otro factor de coagulación, y este coágulo crece más. Pero hay mecanismos que pueden controlar ese proceso, y es que esas fibras de fibrinógeno o de fibrina van a destruir a la trombina. Entonces acá tenemos la trombina. La trombina va a ser destruida por las fibras de fibrina. Estas van a destruir en un 85%. Casi la totalidad de la trombina es destruida por las fibras de fibrina, pero que están todas entrecruzadas, ¿no? Y un 15% va a ser destruida por la antitrombina. 85 es 15%. Entonces, la totalidad de la trombina es destruida tanto por las fibras de fibrina como por la antitrombina 3, que es un anticoagulante, la antitrombina 3. Si yo hablara en términos un poquito más dificultosos, diríamos que cuando un paciente diabético que tiene una proteinuria también puede perder antitrombina 3. Y si pierde antitrombina 3, entonces el paciente puede presentar eventos trombóticos, o sea, puede formar trombos a nivel del cerebro, provocando una embolia o un accidente vasculocerebral o a otros niveles. Y los diabéticos están expuestos a eso porque pierden a través de la proteinuria la trombina, ¿no? Esa antitrombina 3 que es importante para ponerle freno a la trombina. Bien, ahora vamos a ver nosotros ¿qué más ocurre acá? Una vez que se forma el coágulo, ese coágulo se va a retraer, es decir, se va a reducir de tamaño. Es como si yo agarrara una prenda de vestir con bastante mojada y la voy a exprimir. Y cuando exprime, escurre agua, ¿no? Pero acá lo que va a escurrir es suero, que es muy diferente de lo que es el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo tiene proteínas, muchas proteínas, que ya sabemos más o menos las proteínas. Contiene también una diversidad de proteínas, son muchas, que vamos a ir poco a poco mostrando. Entonces, esta, como tiene proteínas, tiene fibrinógeno, etc., puede coagular el plasma sanguíneo. En cambio, el suero sanguíneo no coagula. ¿Por qué? Porque esto no tiene proteínas, carece de proteínas y de factores de coagulación. Esa es la diferencia. Y ese proceso de retracción ocurre entre 20, vamos a ver acá, entonces, a esto se llama la retracción. Para que se reduzca el tamaño del coágulo,
una retracción. Y esta retracción del coágulo, acá pondré el coágulo, esta retracción del coágulo tiene lugar en un lapso de 20 minutos hasta una hora. Eso es minutos, cuando es uno, y cuando son 12 segundos, ¿no? Entonces, la reducción del al tiempo de reducirse, mediante las espículas de las plaquetas, se van a adherir a los bordes de la herida. Si la herida está abierta, poco a poco se va a ir cerrando porque está siendo atraída por el encogimiento, o digo mejor, por la retracción del coágulo. De esta manera las heridas cada vez los bordes se van sellando, ¿no? Se van cerrando. Pero eso no es suficiente, sino que también se van a liberar otros componentes. Estas células endoteliales, estas son las células endoteliales, tienen múltiples funciones, ¿no? Y estas células endoteliales sintetizan un componente llamado activador del plasminógeno tisular. Entonces, van a producir el activador del plasminógeno tisular con minúscula. Estas dos con mayúscula, esta con minúscula. Donde se sintetiza en las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Y su nombre lo dice, es un activador del plasminógeno tisular. Es decir, que va a activar al plasminógeno. Y el plasminógeno es una proteína que se encuentra atrapada acá, el plasminógeno. Entonces, acá voy a abreviar plasminógeno. Acá se encuentra el plasminógeno. Y este plasminógeno, por acción de este componente que dice activador del plasminógeno tisular, se va a convertir en plasmina. Esto aprendan bien. Plasmina. ¿Qué es la plasmina? Es similar a la tripsina. La enzima más importante que degrada las proteínas libera el páncreas, que se llama tripsina. Por lo tanto, la tripsina destruye, lisa, digiere las proteínas, las cosas duras que nosotros comemos con colágeno, con lo que queramos. Las carnes son destruidas por la tripsina que libera el páncreas. De una manera similar, la plasmina va a degradar al coágulo, es decir, la va a alisar, la va a digerir, la va a disolver, la va a destruir. Entonces, este coágulo poco a poco se va. Por una parte, hay una retracción porque las proteínas de miosina, que son contráctiles, miosina, actina, tropoxamina, producen la retracción. Y en una hora más o menos esta retracción va encogiendo, pero se requiere la restauración para el flujo sanguíneo, por lo tanto que no ocupe espacio, se va reduciendo. Y es a través de la plasmina, que es una proteína proteolítica, va a disolver esto, la va a destruir, la va a alisar. Por lo tanto, esto tiene aplicación terapéutica. Cuando ocurre un accidente vasculocerebral, este coágulo hay que destruirlo. ¿Con qué? Con plasmina, con activador del plasminógeno tisular. Cuando hay un infarto de miocardio que va a producir una oclusión de las arterias coronarias, ¿con qué lo destruimos? Con plasmina. Activador del plasminógeno tisular. ¿Cómo actúa? A nivel de ese coágulo que tiene plasminógeno, lo convierte en plasmina, y esa plasmina lo va a disolver el resto. Pero ¿cómo ingresa el resto? Esto ya es otro especialista, es el cardiólogo intervencionista. Por un cateterismo llega a la zona de la oclusión y libera ahí el ATP. O digo, es parecido, ¿no? Pero es APT, activador del plasminógeno tisular. Entonces, de esa manera, y hay varios componentes parecidos, como es la estreptoquinasa, urocinasa, alteplase. Hay varios componentes que ustedes los van a escuchar alguna vez, ¿no? Pero principalmente el activador del plasminógeno tisular. Ustedes aprenden esto
ya van a saber que muchos neurólogos, neurocirujanos, todo tipo de especialistas, porque hoy en día muchas patologías requieren un equipo multidisciplinario. Cuando una persona se fractura la cadera, sobre todo a veces tiene osteoporosis, donde la masa ósea o la densidad ósea, por ejemplo, las mujeres mayores de 40, 50 años, ustedes, sus madres o sus abuelitas, deben hacerse cada año densitometría para ver cómo está la densidad del hueso, porque por ahí hay una caída o un accidente de tránsito o una caída de 2 metros, 3 metros, se puede fracturar esto. Ahí requieren muchos médicos de todo tipo, no es solamente el traumatólogo, cirujano cardiovascular, hay cirujanos de todo tipo que van a intervenir ahí. Bueno, pero el proceso ya sabemos nosotros que es muy importante de que en una fractura va a haber una inmovilización, que luego voy a explicar un poco. Por favor, a las 2:20 me recuerdan qué hora es. Entonces, ahora sí, ahora sí, entonces ya comprendemos nosotros de que es importante de que este activador del platinógeno tisular destruya lístenes, el coágulo. Pero acá, ¿para qué? Para que se restaure el flujo sanguíneo. Bien, y de esa manera entramos al cuarto paso, que sería la proliferación del tejido fibroso. Para que el tejido fibroso prolifere, entonces tiene que activarse este factor llamado factor de crecimiento. Que ustedes han llevado factor de crecimiento, transformante beta 1, factor de crecimiento fibroblástico, etcétera, han llevado en embriología. Y estos estimulan también el factor endotelial. Y estos estimulan, ¿qué va a estimular el factor de crecimiento? En la reparación de ese tejido destruido, va a estimular la formación de las células endoteliales, de las fibras musculares lisas de la pared de los vasos sanguíneos, de los fibroblastos. Por eso va a haber un proceso cicatricial gracias al factor de crecimiento. Y cuando nosotros vemos una herida que nos hemos pasado unos días, porque en una semana, 2 semanas, va a ocurrir lo que se llama la proliferación del tejido fibroso. Cuando la sangre llega a la retracción, cada vez se va concentrando la sangre y se forma una costra hemática, ¿no? Es por el proceso de la retracción y la acción del activador del platinógeno tisular, ¿no? Se está concentrando esto. Pero también hay tejido cicatricial. A veces uno ve la herida que está bastante dura y voluminosa, es porque es tejido, los fibroblastos se activan y producen en ocasiones una exuberante cicatrización, cuando uno tiene tendencia al queloide, sobre todo ya con el tiempo. Bien, entonces hemos de esa manera concluido, o digo, visto todo el proceso de la coagulación. Primero hay un espasmo vascular para que haya menor pérdida de sangre. Luego formación del tapón plaquetario. Y luego la formación del coágulo sanguíneo por 2 vías. La vía extrínseca, que es muy rápida, y la vía intrínseca. ¿Para qué? Para formar fibras de fibrina. Y estas fibras de fibrina se van a estabilizar con este factor estabilizado de fibrina. Se forma el coágulo, luego se va a retraer porque acá tiene proteínas de actina, miosina, proteína se van a contraer y libera el suero sanguíneo, que es diferente al plasma sanguíneo. El suero sanguíneo no coagula, el plasma sanguíneo coagula porque tiene proteínas y factores de coagulación, entre ellos el fibrinógeno. Bien, ahora vamos a, ya que muchos me enseñan esto, vamos a hablar sobre los anticoagulantes. Sí, los anticoagulantes, sí podemos ser anticoagulantes. Enfermedades sanguíneas muy frecuentes.
Una de las enfermedades sanguíneas frecuentes sería la deficiencia de la vitamina K. Acá tenemos el hígado. Y el hígado, que es un órgano que pesa más o menos, bueno, tiene un peso importante, algo así, pero tiene el 2% de el peso de todo el cuerpo, el 2%. El hígado en su interior contiene una enzima. Esta enzima se llama, en el libro dice, complejo epóxido reductasa de la vitamina K1. Pero, ¿para qué aprender tanto? Simplemente enzima epóxido reductasa. Entonces acá se forma la epóxido reductasa. La epóxido reductasa. La vitamina K puede llegar a través de dos fuentes. Una fuente puede ser en la ingesta de queso, huevo, leche, tiene vitamina K. Pero también algunas verduras y frutos frescos, ¿no? Las verduras pueden ser col, coliflor, lechuga, acelga, todo eso tiene vitamina K. Esa vitamina K es importante para la formación. Os digo, esos alimentos contienen parte de la vitamina K, pero las más de las veces la vitamina K se forma en el tracto gastrointestinal, en la parte del colon, ¿no? Cuando se forman las heces se está formando la vitamina K. Esta vitamina K es liposoluble, es decir, que se absorbe gracias a la bilis. La bilis es importante para la absorción de la vitamina K. Pero si habría una hepatopatía con una atrofia amarilla aguda o una hepatitis o una cirrosis, entonces no va a poder actuar bien en la absorción de la vitamina K. Y también que toda la vía biliar esté permeable, que no esté obstruida. Por lo tanto, la vitamina K va a llegar al hígado. Y en el hígado, a través de la carboxilasa, una enzima se va a carboxilar, ahí interviene para convertir inclusive en un componente llamado ácido glutámico. Entonces esa vitamina K se va a oxidar. Entonces la vitamina K oxidada, acá la vitamina K se va a oxidar. Esa vitamina K oxidada se almacena en una forma de reserva, la vitamina K en el hígado, porque el hígado es una fuente importante de depósito de la vitamina K. Pero esta vitamina K, para ser utilizada, tiene que ser reducida por esta epóxido reductasa. ¿Y qué hace la epóxido reductasa? Esta va a producir activación de la vitamina K. Bien, y la vitamina K va a dar lugar a la formación de 4 factores de coagulación. Por eso se llaman factores de coagulación vitamina K dependientes. Y estos vitaminas K dependientes se las aprende con un mnemotécnico. La vitamina K nació el año 1972. 1972. Ese año nació la vitamina K como mnemotécnico. Entonces al número 1 le añadimos un 0 y ahí tenemos factores 2, 7, 9, 10. Entonces el factor 2 que es la protrombina, el factor 7 la proconvertina, el factor 9 que es el antinofílico B y el factor 10 que es el proe, que serían esta, la 7, esta, la 9, que es el crismas o antinofílico B, y la 10. Estos factores son vitamina K dependientes, es decir, se forman gracias a la vitamina K. Y si no habría vitamina K, no se van a formar, por lo tanto no va a haber coagulación, el paciente tendrá una tendencia al sangrado. Y como que un niño recién nacido no tiene flora bacteriana, todavía es virgen, ¿no? Y no va a formar vitamina K, pero también
ese niño puede sufrir eventos hemorrágicos a partir del ombliguito y todo eso. Ni bien nace el niño, siempre se aplica una ampollita de vitamina K, viene con el nombre de Conaquium o Canaquium, ¿no? Una ampollita intramuscular. ¿Para qué? Para formar, ¿qué factor de coagulación? El 2, el 7, el 9 y el 10. La vitamina K nació en el año 1972. Lógicamente que no van a nacer, pero para poder comprender ahí. Si no tendrían mnemotécnicos, probablemente yo me olvidara pero es bien los mnemotécnicos. Y también forma la proteína C, pero la proteína C inactiva. La proteína C inactiva. Ya. Bien. Hasta ahí está bien con lo que es la vitamina K. Si habría necesidad de una cirugía en un paciente, tendríamos que nosotros utilizar pedir un coagulograma, es decir, estos estudios: tiempo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de protrombina, INR. Eso se pide, este coagulograma se pide a cualquier paciente que va a entrar a cirugía, para que en la cirugía no quede sorprendido el médico que no coagule la sangre. Entonces tiene que estar seguro, ¿no? Tiene que estar seguro. ¿Quién es, no? Pero ¿quién no ha hablado de farina? Bueno, entonces ya sabemos que la vitamina K es imprescindible, por lo tanto todos los niños recién nacidos tienen mucha vitamina K para que no sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque va a formar los factores de coagulación 2, 7, 9, 10. Pero bueno, hasta ahí está bien. La proteína C es un anticoagulante. Normalmente la superficie del endotelio debe ser lisa. La lisura es un factor protector del organismo para que no ocurran eventos trombóticos. Por lo tanto, el grupo Calis impide que se acerquen las proteínas. También tendrá una trombomodulina. Cuando se libera en cualquier evento este componente llamada trombina, cuando se libera la trombina, se va a unir con la trombomodulina y va a formar un complejo llamada trombina trombomodulina. Y esto va a activar a la proteína C que estaba inactiva. Esto va a formar entonces proteína C. Proteína C. Y la proteína C activada, en este caso ya está activada por este complejo, va a inhibir el factor 5 y el factor 8. Esa es la actividad de la proteína C. Libera el calcio, sintetiza proteína C, pero inactiva. ¿Cuándo se activa? Cuando se libera trombina, que va a interactuar con la trombomodulina, va a poner un complejo y esto activa la proteína C, y la proteína C activada inhibe, acá pondré inhibe, al factor 5 y al factor 8. En cambio, bueno, vamos a ver la antitrombina, que es otra. Bien, entonces, este sería otro anticoagulante. Bien, vamos a hablar de otra enfermedad. Hubiese querido mostrar la diapositiva, que se ve muy bien, pero vamos a hablar de otra clase porque el tiempo no me va a dar. El tiempo de sangría es de 1 a 5 minutos, a 6 minutos. Acá están minutos, ¿no? ¿En qué consiste eso? En agarrar un bisturí, hacer un cortecito en el lóbulo de la oreja, del pabellón auricular, o en el pulpejo del dedo, sangra hasta que deje de sangrar. Ese es el tiempo de coagulación, digo, el tiempo de hemorragia o tiempo de sangría. Este es tiempo de sangría. Por lo tanto, va a ser de 1 a 5 minutos. Eso es lo normal. Ahora queremos saber el tiempo de coagulación. Recibimos sangre en un tubo de ensayo, se lo lleva un aparatito y lo ponen así de manera inclinada.
cada 30 segundos hacen esta operación. Adelante, atrás, adelante, atrás. Paso 30 segundos otra vez, adelante, atrás, adelante, atrás. Y en el lapso de 6 minutos hasta 10 minutos va a coagular. Si su coagulación está fuera de ese tiempo es que tiene algún problema de coagulación. Bien, en todo caso, si tuviese un accidente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es como si se abría una manguera de agua, nosotros lo pisamos, lo hacemos un nudo, ¿no es así? Y ya no va a salir agua, tampoco va a salir sangre, por lo tanto, cualquier herida en cualquier parte hay que presionar. ¿Qué tiempo? De 6 a 10 minutos hasta que coagule. Una vez que ha coagulado ya formó un tapón, pero un tapón estable donde inclusive intervino el factor estabilizador de la fibrina y no va a sangrar más. Pero si tiene problemas de coagulación o le falta algún factor de coagulación, va a seguir sangrando. Tantos tipos de accidentes que existen, para poner como ejemplo. O si ha habido una herida bastante grande, hacer un torniquete acá, en la raíz del miembro. Un torniquete y lo mantenemos como 20 minutos, 25 minutos. Si se encuentra alejado usted en provincia, el torniquete le impide la pérdida de sangre. Por una parte puede coagular, las heridas pueden coagular, pero usted se asegura con el torniquete, porque también la presión, dependiendo si el paciente tiene presión alta, va a tener más pérdida de sangre, ¿no? Entonces, el torniquete pasa 20 minutos para que no se muevan los tejidos, libera el torniquete para que haya buen flujo sanguíneo. Después de un minuto, otra vez lo pone el torniquete, pero está manteniendo la vitalidad del miembro. O de lo contrario, se pone pálido, no va a sentir ya nada después si se necrosa. Por lo tanto, no llega a ese extremo. Tiene tanta aplicación, muchas veces, ahí en una ocasión me tocó atender a un paciente cuando estaba en mi provincia, de protrombina, que debe ser 12 segundos, con un testigo de esto. 12 segundos. Si fuese 15, 14, ya es que este paciente tiene problemas de coagulación. Y el INR significa cociente normalizado internacional, que tiene que ver bastante con el tiempo de protrombina. Todo paciente que está, por ejemplo, internado en terapia intensiva, debe hacerse valoración de vez en cuando del INR para ver la coagulación cómo está. Porque puede haber eventos tromboembólicos, que se pongan trombos sin que haya herida, nada de eso, porque estos factores se alteran, ¿no? Entonces, para que no haya sangrados, se tiene que conocer bien estos aspectos. Bueno, estábamos en la vitamina K. Me salté un poco porque quisiera abarcar lo más que pueda para que de acá a las 12:20 me pueda o 12:15. ¿Me avisan para las 12:15? Entonces, hemos hablado sobre la vitamina K, que es imprescindible. Todo paciente que entre a cirugía y no tenga un tiempo de coagulación de 6 a 10 minutos, le aplicamos antes de la cirugía, 4 horas, 5, 6, 7 horas antes de la cirugía se aplica una poquita de vitamina K para que el paciente no sangre en la cirugía. Si es imprescindible hacer la cirugía, porque a veces se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Bien, entonces se pide todo esto, y esto normalmente debe ser de 0.9 a 1.3. El INR. Va a escuchar mucho el INR, que tiene mucha relación con lo que es el tiempo de protrombina. Y también hay otro, pero que muy poco se pide, tiempo parcial de tromboplastina. Bien, ahora vamos a ver la otra enfermedad. Otra enfermedad, entre estas sería la hemofilia. Han debido escuchar ustedes la enfermedad de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad por un defecto del cromosoma X, ¿no? Cromosoma X, el cromosoma sexual. Hay 22 pares de cromosomas si me el nombre, 22 pares de cromosomas, que es de otro X y Y cuando es
mujer XX. Entonces, las mujeres por lo general casi nunca van a enfermar lo que se llama la hemofilia. Pero una mujer que es portadora de hemofilia, la mitad de su descendencia masculina van a tener la hemofilia, ¿no? Y la mitad de su descendencia femenina van a tener el estado de portadora. Pero si una mujer es hija de un padre hemofílico y de una madre portadora y que sea mujer, porque tiene dos cromosomas X, los dos están defectuosos. Es posible que desarrolle una hemofilia, pero generalmente no ocurre, más es en los varones. Pero también debemos recordar de que cuando hay una hemofilia, el 85% es del tipo A o el clásico que llaman, y el 15% es del tipo B, ¿no? Pero cuando hablamos de hemofilia, os digo del factor 8, es hablar de que el factor 8 tiene dos componentes importantes. Uno es de alto peso molecular en millones y otro de bajo peso molecular de 230.000. Solo cuando falta este componente de bajo peso molecular es que el paciente va a tener hemofilia. Esto sería por el componente de bajo peso molecular, ¿no? Y los que tienen el factor 8 o los que carecen del factor 8 de ese componente de alto peso molecular producen otro tipo de enfermedad, se llama la enfermedad de von Willebrand, es una enfermedad familiar. Hay varios miembros de la familia que pueden tener esa enfermedad porque carecen del factor 8, pero de una molécula grande que no es la misma. Por lo tanto, el factor 8 da lugar a dos tipos de enfermedades, a la hemofilia o a la enfermedad de von Willebrand. Bien, pero estamos hablando de la hemofilia. Por lo tanto, es una enfermedad cromosómica recesiva, ¿no? Lo que es la hemofilia. Y el sangrado es de vasos grandes, las encías, puede haber una hemartrosis, es decir, en las articulaciones, en lugar de tener el líquido sinovial, tiene sangre por un traumatismo. Y no puede coagular la sangre, ¿por qué? Porque estos son eslabones y que cada uno participa. Y si hay una deficiencia del factor 8, no se va a formar el factor 10 adecuadamente. Hay diferentes grados de hemofilia. Pero la solución definitiva es la reposición de la hemofilia cuando uno se hace cualquier accidente o una extirpación de un diente. Si no coagula, es que puede que le falte ese factor, el factor 8. Bien, entonces, hoy por ingeniería genética se consigue más cantidad de este factor, que es imprescindible para poder, de lo contrario, hacen sangrado por todo lado. Puede haber equimosis, pequeños golpes, puede coagular pero con dificultad, ¿no? Porque sabemos que esta vía no requiere la 8, pero esta sí requiere, y ambas actúan, ¿no? Bien, eso sería la hemofilia, que esto es por un cromosoma defectuoso, ¿no? Otra enfermedad sería la trombocitopenia. La trombocitopenia, leucopenia es reducción de leucocitos, ¿no? Por debajo de 5.000, 4.000, pero si hay un daño de la médula. Pero acá trombocitopenia, las plaquetas están bajas. Y cuando la concentración baja hasta 50.000, ya puede haber sangrado. Aunque Guyton en la última edición dice por debajo de 30.000 ya puede provocar sangrado. Y cuando llega a niveles de 10.000 por milímetro cúbico, ya se complica, ya es casi incompatible con la vida. Entonces, en cualquier enfermedad, el dengue hemorrágico o cualquiera que haya, hay enfermedades infecciosas septicémicas que pueden provocar daño. Hay enfermedades autoinmunitarias que pueden provocar daño, o sea, daño de las células que producen no solamente plaquetas, sino también otros componentes sanguíneos. Por lo tanto,
el recuento de las plaquetas es imprescindible en caso donde hay riesgo de una trombocitopenia o de una hemorragia, como ocurre en un dengue hemorrágico, por ejemplo. Bien, entonces la concentración, no nos olvidemos. Y la trombocitopenia, donde los trombocitos o plaquetas están disminuidos, trombocitopenia. ¿No? La trombocitopenia puede ser idiopática. Cuando hablamos de idiopática es que no conocemos el origen de la enfermedad. Hay muchas enfermedades que se dice idiopática, ¿no? Pero en este caso sería, puede ser una idiopática, es decir, que no se llegue al origen o la causa que está produciendo la trombocitopenia. En este caso se puede extirpar el vaso. Una solución es la extirpación del vaso, es decir, una esplenectomía, ¿no? Porque el vaso es el cementerio de los leucocitos y también de las plaquetas. Ahí mueren, y para que no mueran, entonces hay que hacer lógicamente, transfusión sanguínea, pero de sangre fresca. ¿Cuántos días de vida tiene la plaqueta? 10. 10 días. Si ustedes consiguen sangre del banco de sangre, un paquete o una unidad, puede que les den la sangre que está almacenada 2 semanas, 3 semanas. Mejor es sangre fresca, porque la sangre fresca todavía nos da el margen de que estos estén vivos hasta 10 días. No todos, ¿no? Pero por lo menos la mitad de la concentración normal de plaquetas estará bien con la sangre fresca. Pero si está almacenada en el banco, esas plaquetas se mueren en pocos días, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta cuando uno hace transfusiones sanguíneas, se quiere sangre fresca. Bien, vamos a hablar de otra enfermedad que se conoce, con diapositivas es mejor. Otra enfermedad, ¿se va a retirar? Bien, está bien. Otra enfermedad se conoce como hemos hablado de la trombocitopenia, pero debemos recordar que la trombocitopenia se caracteriza por sangrados microscópicos, o sea, hay petequias, manchitas en todo el cuerpo, es decir, es una hemorragia puntiforme, como puntitos por todo lado. A eso se llama púrpura trombocitopénica, ¿no? Uno aprieta, no desaparece, en cambio en el sarampión o otra enfermedad uno aprieta, desaparece, ¿no? Pero acá uno aprieta, sigue ahí presente inmediatamente cuando se irrita. Entonces la púrpura trombocitopénica es debido a un descenso de plaquetas por múltiples causas. Entre ellas podría ser lupus eritematoso u otras enfermedades autoinmunitarias que van a destruir las células que producen las células sanguíneas, es decir, el HP Santa Cruz, células precursoras hematopoietíticas pluripotenciales o multipotenciales. Bien, vamos a hablar de la tromboembolia. Hablar del CID, coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada, su nombre lo dice, coagulación dentro de los vasos diseminado en todo el cuerpo. Cuando hay tejido tisular dañado por una infección generalizada llamada septicemia, o cuando hay un traumatismo, o cuando hay un tejido ya al final de su vida, cuando hay un daño, ¿no? Cuando hay un daño, ¿saben ustedes qué ocurre? Cuando se libera esto, se libera el factor 3, se activa la tromboplastina tisular por un daño tisular. O sea, cuando hay una septicemia generalizada o un daño o una infección donde el tejido se haya muy moribundo, ¿no? En ese caso se va a liberar el factor 3 y va a haber una coagulación en todo el cuerpo. Con las diapositivas se ven bien, eso lo mostraré en otra clase.
Entonces, hay un daño de todo el cuerpo y va a coagular la sangre, porque usted ha comenzado con la liberación del factor 3 y el paciente tiene equimosis, pero tiene coagulación en todo el cuerpo, en todos los vasos sanguíneos. Eso se llama coagulación intravascular diseminada, ¿no? ¿Y esto qué va a producir cuando se forman los coágulos? Se forman los coágulos, entonces se consumen los factores de coagulación. Si se han consumido factores de coagulación, ya no quedan factores de coagulación. Por lo tanto, el paciente va a presentar sangrados, porque no hay quien coagule, porque se ha consumido bastantes proteínas en este proceso llamado coagulación intravascular diseminada. Sobre todo las infecciones por endotoxinas. Hay bacterias que liberan endo y exotoxinas, ¿no? Estas endotoxinas son las que pueden llevar a esta alteración llamada coagulación intravascular diseminada. El 50% de las personas ya no se recuperan ya con este proceso, ¿no? Bien, hablaremos ahora de la tromboembolia. Otro componente importante llamada la tromboembolia. En la tromboembolia, creo yo que debemos comprender bien esta parte de la tromboembolia. Puede haber causas importantes que produzcan la tromboembolia. Por una parte, podría ser que ustedes saben que mecanismos protectores para que no haya formación de coágulos. ¿Qué es la tromboembolia? Es la formación de coágulos anormales. Acá ya no hay hemorragia, sino que va a haber. Pero nosotros sabemos que la superficie lisa endotelial es muy importante para que no se generen trombos o coágulos anormales. Pero puede haber algunas situaciones donde un traumatismo, si nosotros golpeamos, esta pared lo va a lastimar y puede producir una irregularidad y formación de un coágulo. Infecciones severas también podrían provocar un trombo, ¿no? Traumatismos también, y también la arterioesclerosis. Toda persona mayor de 60 años, sus abuelitos, de algunos sus padres, o sobre todo sus abuelitos de ustedes, pueden tener placas ateromatosas. Y si abre una placa ateromatosa, esta se va a poner irregular. Si pierde la lisura, entonces ya no tiene ese factor protector. Por lo tanto, eso puede producir una coagulación sanguínea. Entonces, la arteriosclerosis, que significa paredes duras de los vasos sanguíneos, puede dar origen por la pérdida de la lisura a pesar de los factores de protección que tenemos, que serían el glucocalis, la trombomodulina, ¿no? Y también otros factores. Entonces, en este caso, por una arteriosclerosis, acá pongo arteriosclerosis. Una arteriosclerosis, una infección, un traumatismo, pueden producir una tromboembolia. Pero ¿qué otros factores? Bien, acá presten atención para que se den cuenta ustedes, porque después no les van a explicar, porque no conocen los procesos fisiológicos, no tienen ni idea, aunque llegó fisiología, pero lo llevaron así, muy superficialmente. Por lo tanto, si se pone almohada sobre el paciente, entonces la almohada que está presionando acá y esto queda aplastado, no es así por la almohada. Por lo tanto, los vasos sanguíneos quedan comprimidos y eso puede producir una éstasis sanguínea, una circulación lenta. Y el paciente va a estar mucho tiempo ahí. O a veces acá puede producir escaras, como unas heridas, ¿no? Porque está mucho tiempo ahí.
y el paciente está inconsciente, no se mueve, no sabe qué, ni los parientes a veces no tienen acceso. Entonces el médico responsable lo que hace es, le pide que venga un fisioterapeuta y lo revuelque al paciente. Entonces agarra al paciente, digo, el fisioterapeuta viene y lo sienta al paciente y le hace esta operación. Vamos a movilizar secreciones, ¿no? Vamos a activar la circulación, los pies, ellos ya tienen todos los mecanismos. ¿Para qué? Para que activemos la circulación sanguínea, porque puede producir una éstasis, ¿no? O si algún paciente sufre una cirugía, a veces no quiere sentarse, no quiere caminar, mi herida que me duele, no, tiene que levantarse cuanto antes, si es posible a las 24 horas, por mucho que la cirugía sea mayor, tiene que sentarse, tiene que caminar, porque si no camina está expuesto a tener ciertas infecciones y sobre todo puede haber estos problemas de éstasis sanguínea. Si habría una fractura de pelvis, les había indicado anteriormente, que una paciente con fractura de pelvis, sobre todo personas mayores de 50 años que tengan osteoporosis, el hueso, exagero, no está como galleta, pero puede haber fracturas que se van a dar por el estornudo o por una caída, ¿no? Depende de las fuerzas que intervengan. Hay muchas estructuras dentro de lo que es la pelvis, ¿no? La vejiga y otras. Esto puede haber fractura. Y va a haber en este caso un equipo multidisciplinario porque requiere consideraciones muy especiales el tratamiento de una ruptura de pelvis, porque la paciente debe estar inmovilizada mucho tiempo. Por lo tanto, tendrá que colocarle placas, hacer osteosíntesis o tornillos por un lado y otro lado, dependiendo de la fractura como sea, porque no es lo mismo en un paciente que en otro la fractura. Uno puede ser en la parte de la sínfisis, el otro puede ser en la parte de atrás, etc. Por lo tanto, la vida de un paciente cuenta bastante y va a estar inmovilizado mucho tiempo. Y si va a estar inmovilizada, va a haber éstasis sanguínea. Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso y utilizar en este caso anticoagulantes, ¿no? Bien, entonces ya saben ustedes, cuando haya cualquier paciente en terapia intensiva, debe moverse cuanto antes para que no haya éstasis sanguínea, para que la sangre no circule muy lentamente, ¿no? Después de cualquier cirugía, cualquier paciente tiene que caminar. Después de tener una fractura a nivel de las rodillas, el paciente se echa inmovilizado, ¿verdad? Durante un mes o más tiempo, no puede pisar. Entonces los pacientes no se van a mover, por lo tanto tienen que tratar de mover algo o utilizar anticoagulantes para prevenir cualquier evento trombótico. Los diabéticos que pierden proteínas, que tengan proteinuria, pierden antitrombina 3, y estos pacientes, de cada 10 pacientes diabéticos, 4 que tengan insuficiencia renal, 4 de ellos podrían presentar eventos tromboembóticos. ¿Y qué es un evento tromboembótico? Las causas, ya lo sabemos, la pérdida de la lisura de la superficie endotelial, traumatismos, infecciones, o a veces ocurre a ese nivel. Se puede originar en las venas o se puede originar en las arterias. Es más peligroso en las arterias, porque si yo tuviese una fibrilación auricular donde en vez de trabajar mis aurículas, sobre todo la izquierda, se forma un coágulo, y ese coágulo cualquier momento sale disparando, sale por la carótida interna, llega al cerebro, se va a ir a obstruir una arteria, puede ser la cerebral media, y uno queda, si hace un accidente vasculocerebral o un embolia, porque no se ha prevenido, y para eso se puede prevenir utilizando aspirina, para que no se forme el tapón plaquetario, para que no se forme el coágulo. Por lo tanto, el paciente, para que no sufra eventos tromboembólicos, debe ser bien controlado en todo sentido. Y para eso se utilizan anticoagulantes. Bien, cuando un trombo que se ha formado en el miembro inferior, hemos indicado que la trombina hace que el coágulo crezca,
se puede extender, todo eso coágulo puede llegar hasta acá y por el flujo sanguíneo se puede desprender un pequeño fragmento de un coágulo y este coágulo viaja por la vena cava inferior, va a llegar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, se bombea por la arteria pulmonar a los pulmones y en los pulmones se va a enclavar en cualquier arteria de calibre menor o un capilar, bueno, capilar es muy pequeñito, ¿no? Por lo tanto, va a ocluir un pulmón, una arteria pulmonar, en este caso el derecho. Pero si esto crece, puede comprometer los dos pulmones del paciente muy inmediatamente. ¿Y cuál es la sintomatología? Se instala un dolor inmediato, un dolor, dificultad respiratoria, sudoración. Entonces uno podría pensar que se trata de un infarto de miocardio. Por lo tanto, habría que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Por qué? Porque es difícil el diagnóstico. Las mujeres que usan anticonceptivos también pueden sufrir eventos tromboembólicos, ¿no? No solo, pero hay esa posibilidad. Bien, entonces, ¿qué es la tromboembolia? Es la formación de coágulos anormales, que puede ser en el corazón. Si es en el corazón, ¿qué va a producir? Un infarto agudo de miocardio. Si es en el cerebro, se forma un coágulo, va a obstruir el flujo sanguíneo y las neuronas distales se mueren. Y si se muere un núcleo importante del movimiento, entonces uno queda sin movimiento, un hemiplegia, ¿no? Dependiendo, o queda uno sin habla, o queda ciego, o queda sordo, dependiendo qué área está afectada. Generalmente es la arteria cerebral media. ¿Por qué? Por un coágulo anormal llamado trombo que se ha formado. ¿Por qué? Porque el paciente tiene arteriosclerosis. Entonces estamos entendiendo un poquito más la arteriosclerosis. Y toda persona mayor de 60 años tiene arteriosclerosis. Si es obeso, peor todavía. Si es diabético, más aún. Si es hipertenso, también. No todo va a ser, pero hay el riesgo. ¿Y cuál es el papel que debe desarrollar o desempeñar el médico? Prevenir, hacer diagnósticos precoces, antes de tiempo, antes de que se complique. Ese es el rol que nosotros debemos desempeñar como médicos, ser responsables con lo que sabemos. Pero si no comprendemos fisiología, no vamos a comprender patologías. Entonces, este tema es muy importante para el estudiante.